Para la boda de mi hermana, mi familia me entregó una carta de desheredación. De todos nosotros, dijo mamá en el desayuno. Mi hermana esperaba que yo llorara frente a la cámara. Doblé la carta, la puse en mi bolsillo y sonreí. No tenían ni idea de lo que ya había construido. La mañana de la boda de mi hermana, mi madre me entregó un sobre durante el desayuno. No era una tarjeta, no era un regalo. Era un sobre grueso, de color crema. Sellado con el tipo de cuidado deliberado que la gente usa cuando quiere que algo se sienta oficial. Lo colocó junto a mi taza de café sin decir una palabra y regresó a la isla de la cocina, donde reanudó su té como si no acabara de colocar una granada en la mesa. Debí haberlo dejado allí. Debí haber terminado mis huevos, besado a mi abuela en la mejilla y subido a arreglarme el cabello. En cambio, lo tomé. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi madre. Ordenada, precisa, las letras ligeramente demasiado juntas, como escribía todo. Como si incluso su caligrafía no pudiera permitirse el lujo de desperdiciar espacio. Lo abrí. Me llevó menos de 30 segundos leerlo. 3 párrafos firmados por mi madre, mi padre y mi hermana. La novia en cuya casa de boda estaba sentada, cuya cena de ensayo había asistido la noche anterior. Cuyo vestido de dama de honor estaba colgado arriba en la habitación de invitados con mi nombre en una etiqueta. La carta decía, en un lenguaje casi corporativo en su frialdad, que a partir de esa fecha retiraban formalmente su reconocimiento de mí como miembro de esta familia. Que mis elecciones, mi carrera, mi apartamento, mi negativa a aceptar el puesto que mi padre me había ofrecido en su empresa, habían dejado claro que no valoraba lo que esta familia había construido. Que me deseaban lo mejor, que consideraban el asunto cerrado. Dejé la carta. Mi madre me observaba desde el otro lado de la isla, con su té a medio camino de sus labios. Pensamos que era mejor hacerlo ahora, dijo ella antes de la ceremonia. Así no hay confusión sobre cómo están las cosas. La miré por un largo momento. Luego volví a mirar la carta. Luego la doblé cuidadosamente por su pliegue original. La deslicé de nuevo en el sobre y la metí en el bolsillo de mi bata. De acuerdo, dije. Ella parpadeó. No creo que esa fuera la respuesta para la que se había preparado. Terminé mi café. Llevé mi plato al fregadero. Subí, me senté frente al espejo en la habitación de invitados y comencé a arreglarme el cabello. Me llamo Clare. Tengo 31 años. Y la mañana en que fui formalmente removida de mi familia. Estaba usando una bata de seda y comiendo huevos revueltos. Y ya había, silenciosa y cuidadosamente, sin decirle a una sola persona en esa casa, cambiado todo. Pero me estoy adelantando. Mi padre construyó su empresa de la nada, y nunca nos dejó olvidarlo. Hargrove Consulting comenzó con 2 hombres en una oficina en un centro comercial en 1989. Y para cuando yo nací, se había convertido en algo real. De tamaño mediano, respetada en nuestra región. El tipo de firma cuyo nombre reconocías si habías estado en bienes raíces comerciales o gestión de construcción el tiempo suficiente. Mi padre estaba orgulloso de ella de la misma manera que otros hombres están orgullosos de sus hijos. Intensamente, personalmente, de una manera que no dejaba mucho espacio para otras interpretaciones. Mi hermana Daniele había entrado en el negocio directamente después de la universidad. Tenía cabeza para los números y, lo que es más importante, un don para decirle a mi padre exactamente lo que quería escuchar. Haciéndole creer que él mismo lo había pensado. Era buena en su trabajo. También era muy buena siendo su hija de la manera que él prefería, presente. Complaciente y completamente orientada al centro de gravedad de la familia. Amaba a mi hermana. Quiero ser clara al respecto. Es posible amar a alguien y también comprender, después de años de cuidadosa observación, que han hecho de tu disminución un proyecto. Daniele no me odiaba. Simplemente le resultaba útil, de 100 maneras pequeñas y negables.
Asegurarse de que yo siempre fuera un poco más pequeña que ella a los ojos de nuestros padres. Yo había querido ser arquitecta paisajista desde que tenía 19 años. Sentada en un curso electivo sobre diseño ambiental y sintiendo por primera vez que alguien había descrito el interior de mi cabeza en un lenguaje que no sabía que existía. La intersección del arte y la ecología y la planificación urbana. La forma en que un espacio público bien diseñado podía cambiar la forma en que las personas se movían a lo largo de sus días sin que ellos entendieran por qué. Estaba obsesionada con eso. Mi padre pensaba que era un pasatiempo. Puedes diseñar jardines los fines de semana. Me dijo el verano anterior a mi último año de universidad. Ven a la firma. Te pondré en desarrollo de proyectos. Serás buena en eso. Clare. Tienes el ojo para ello. No se equivocaba en que tenía el ojo para ello. Lo que no entendía era que mi ojo pertenecía a otra cosa. Dije que no y luego dije que no de nuevo al año siguiente cuando estaba terminando mi programa de maestría y él me ofreció de nuevo con un título mejor adjunto. Y luego dije que no una tercera vez 18 meses después. Cuando mi madre se sentó frente a mí en un restaurante y me explicó con calma. Mientras comíamos una ensalada Cobb, que mi padre no iba a esperar para siempre. Que la oportunidad que me ofrecía era más de lo que la mayoría de la gente conseguía. Y que mi negativa a aceptarla estaba avergonzando a la familia frente a personas que importaban. Yo había estado trabajando en una firma mediana de arquitectura paisajista durante poco más de un año en ese momento. Estaba haciendo un buen trabajo, no un trabajo de titular. Todavía no estaba liderando proyectos. Estaba aprendiendo de la manera en que se hace en esos primeros años. Absorbiendo todo y haciéndome indispensable de maneras pequeñas y poco glamorosas. También, por las noches y los fines de semana, había estado construyendo otra cosa. Algo de lo que no le había contado a mi familia, algo de lo que casi no le había contado a nadie. La conversación en el restaurante terminó con mi madre mirándome a través de la mesa con una expresión que yo había llegado a considerar su cara de conclusión. Como si hubiera hecho los cálculos y llegado a una respuesta final. Siempre has tenido que hacer las cosas a la manera difícil, dijo. No sé de dónde viene eso. Pagué mi mitad de la cuenta. Conduje a casa. Abrí mi laptop y seguí trabajando. Lo que pasa con ser subestimado por personas que te conocen bien es que tiene una textura particular. No es como ser un extraño al que se ignora. Es más específico que eso. Tiene una historia. Tiene pruebas. Cada vez que mi madre cambiaba de tema cuando hablaba de mi trabajo. Cada vez que mi padre pedía la opinión de Daniele sobre algo relacionado con la industria y no pensaba en pedir la mía. Cada vez que Daniele me llamaba para desahogarse sobre su semana y pasaba 45 minutos hablando y luego decía, en fin, ya basta de mí. ¿Cómo están las cosas? En un tono que dejaba claro que tenía aproximadamente 4 minutos de interés disponibles. Se acumuló, no exactamente como amargura, más bien como claridad. Tenían una versión de mí que habían decidido que era la precisa. La hija talentosa pero poco práctica, que estaba cometiendo un error. Pero cuyo error era al menos predecible y contenido, que eventualmente recapacitaría o no. Pero de cualquier manera no era una variable que afectara significativamente la trayectoria de la familia. Les dejé que mantuvieran esa versión. Era útil. Lo que estaba construyendo por las noches y los fines de semana en la segunda habitación de mi apartamento que había convertido en una oficina era una consultora de diseño propia. Pequeña al principio. Solo yo y un contratista en el que confiaba y una lista de clientes que había cultivado lenta y cuidadosamente haciendo un trabajo excepcional y pidiendo referencias a personas que lo habían visto. La llamé Meridian Studio. La había incorporado como una LLC 18 meses antes de la mañana de la boda de mi hermana. Tenía 7 contratos en curso. Acababa de firmar una carta de intención con un departamento de parques municipales a 3 estados de distancia que, si se concretaba,
Sería la comisión pública más grande que jamás hubiera tocado. No le había contado nada de esto a mi familia. En parte era estrategia. En parte era autopreservación. Hay algo en un sueño que todavía es lo suficientemente pequeño como para ser frágil. Aprendes a mantenerlo alejado de las personas que tienen un patrón de manejar tus cosas frágiles con descuido. Para la boda de Daniele, Meridian Studio ya no era frágil. Pero ellos no lo sabían. La ceremonia se celebró en un viñedo a 40 minutos de la ciudad. Daniele la había planeado con la intensidad de alguien desactivando una bomba. Cada detalle considerado, documentado, delegado. Me paré en el lugar correcto. Sonreí en la dirección correcta. Sostuve mi ramo a la altura correcta porque ella nos había enviado a todos un diagrama. Mi abuela me encontró durante la hora del cóctel, cerca del final de la pérgola. Donde la luz era buena y la música lo suficientemente baja como para conversar. Tenía 78 años y la postura de alguien que había decidido décadas atrás que encorvarse no valía su tiempo. Tu madre me lo dijo sin preámbulos. Me imaginé que lo haría. Parecía esperar que me enojara contigo. Mi abuela miró los viñedos, el oro de la tarde posándose sobre las hileras de vides. Le dije que iba a buscarte y darte un abrazo en su lugar. ¿Lo hizo? Me abrazó durante mucho tiempo. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy más que bien, dije. Creo que esto podría ser lo mejor que me ha pasado en años. Ella se apartó y me miró con el enfoque particular de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre la bravuconería y la verdad. Cuéntame, dijo. Así que le conté. No todo, porque había tiempo y los camareros comenzaban a llevar a la gente hacia la carpa. Pero lo suficiente, la empresa, los contratos. La carta de intención de la que me habían llamado 4 días antes, 2 días antes de la cena de ensayo. Que había aguantado mientras mi padre brindaba por el legado. La familia y la construcción de algo duradero. Mi abuela escuchó con las manos cruzadas y los ojos muy brillantes. ¿Alguien lo sabe?, preguntó cuando terminé. Tú sí, dije. Ahora. Se quedó en silencio un momento. Luego sonrió. No la sonrisa social y educada que usaba en eventos como este, sino la otra. La que había visto toda mi vida cuando estaba realmente complacida. Ve a disfrutar de la fiesta, dijo. Tengo la sensación de que el resto se arreglará solo. La cena fue larga. Los discursos fueron más largos. El de mi padre fue el último formal de la noche, y claramente había pasado tiempo en él. Estaba pulido de una manera que su forma de hablar habitual no lo era. Con una estructura y un par de líneas que cayeron bien e hicieron reír a la sala en los momentos adecuados. Habló de Daniele. Habló de la familia. Habló de lo que significaba construir algo que valiera la pena transmitir. No me miró mientras hablaba. Me senté con mis compañeros de mesa asignados, amigas de la Universidad de Daniele. En su mayoría mujeres que había conocido en varios eventos a lo largo de los años. Y que siempre habían sido amables conmigo de esa manera ligeramente cautelosa de las personas que perciben una situación familiar complicada y prefieren no involucrarse. Hablamos de sus trabajos, de sus hijos, de los viñedos, del vino. De si las restricciones dietéticas se habían acomodado adecuadamente. Estuvo bien. Fue exactamente el tipo de noche que pasas y luego en su mayoría no recuerdas. Lo que sí recuerdo es lo que sucedió a las 8:47. Que fue cuando mi teléfono vibró contra mi muslo y lo miré debajo del mantel. Era un correo electrónico. Un comunicado de prensa reenviado que me había enviado la firma de relaciones públicas que había contratado 2 meses antes para ayudar con el primer gran momento público de Meridian Studio. La línea de asunto decía, Meridian Studio nombrado ganador. Anuncio oficial de la Iniciativa Nacional de Diseño Urbano en vivo mañana, 9:12 de la noche est. Sabía que esto se acercaba. Había solicitado el premio. Había estado en una lista corta.
Había recibido una llamada 10 días antes diciéndome que habíamos ganado. Lo que no había procesado completamente hasta que estaba sentada en una carpa en un viñedo viendo a mi padre dar un discurso sobre el legado era lo que el anuncio haría. La Iniciativa Nacional de Diseño Urbano no era un premio de industria de nicho. Era el tipo de cosa que se recogía. Tenía una lista de prensa. Tenía organizaciones asociadas. Llegaba a personas que nunca habían oído hablar de Meridian Studio. Llegaba a personas como la mujer sentada a 2 mesas de la mía. ¿A quién no había notado hasta ese momento? Una mujer que reconocí de publicaciones de la industria. Que dirigía la Oficina de Desarrollo Regional de una de las organizaciones sin fines de lucro de planificación urbana más grandes del país y que aparentemente había venido a esta boda porque era amiga de la familia del novio. Ella aún no me había notado. Guardé mi teléfono. Terminé mi vino. Observé a mi hermana cortar el pastel, dárselo a su esposo y reírse de algo que él le susurró. Y sentí. Sentada allí con la carta de desheredación doblada en el pequeño bolsillo interior de mi bolso de dama de honor, algo que no era del todo satisfacción y tampoco era del todo tristeza. Era más como una finalización. Como algo que había estado sin resolver durante mucho tiempo finalmente se estaba resolviendo en silencio. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en mi apartamento cuando mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue mi colega Marcus, quien envió un mensaje de texto a las 9:03. Está en vivo. Necesitas revisar tu bandeja de entrada. Luego fue la firma de relaciones públicas. Luego fue un periodista de una publicación especializada. Luego fue alguien con quien había trabajado 3 años antes y de quien no había sabido nada desde entonces. Para las 10:30, la mujer de la organización sin fines de lucro. La llamaré Patricia porque su nombre no necesita estar aquí. Me había enviado un mensaje de LinkedIn que era profesional y medido y terminaba con: no tenía idea de que estuvimos en la misma boda anoche. Me encantaría encontrar tiempo para hablar. ¿Esta semana? Lo estaba leyendo en la mesa de mi cocina en pijama con una taza de café cuando mi madre llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Ella volvió a llamar. Lo dejé ir de nuevo. Mi padre llamó. Lo dejé ir. Daniele llamó desde lo que supuse era su habitación de hotel de luna de miel. Lo que significaba que alguien había pensado que esto era lo suficientemente importante como para interrumpir la mañana después de su boda. Y también dejé ir esa llamada. Me serví una segunda taza de café. Abrí mi laptop. Comencé a responder los correos electrónicos que realmente importaban. Los mensajes de voz llegaron en una progresión que habría sido casi interesante si no hubiera pasado. 31 años aprendiendo a leer los patrones emocionales del clima de mi familia. El primer mensaje de mi madre fue cortante y cuidadoso. Había visto algunas cosas en línea. Pensó que deberíamos hablar. Quería que supiera que se estaba acercando. El segundo mensaje de mi madre fue más largo y menos cuidadoso. Usó la frase: esto nos afecta a todos. Sin especificar exactamente cómo mi ganar un premio de diseño afectaba a personas que me habían excluido formalmente de la familia la mañana anterior. El mensaje de mi padre fue el más corto. Dijo mi nombre. Dijo que había visto el anuncio. Dijo que pensó que deberíamos reunirnos. El mensaje de Daniele fue el que más me sorprendió. No por lo que dijo, sino por su textura. Había algo en su voz que nunca había oído antes. No exactamente arrepentimiento, algo más parecido a una recalibración. Como si estuviera haciendo los mismos cálculos que mi madre había hecho sobre esa ensalada coba años atrás y llegando a una respuesta diferente. Claire, dijo ella. Sé que el momento es mucho. Yo solo. No sabía nada de esto. Creo que deberíamos hablar. Los escuché a todos una vez. Luego dejé mi teléfono boca abajo en el mostrador y volví a mi laptop. Mi abuela llamó al mediodía. Respondí inmediatamente. Lo vi,
dijo ella. Patricia, alguien de esa organización sin fines de lucro publicó sobre ello. Lo sé. Ella me envió un mensaje. Tu madre me ha llamado 3 veces esta mañana. Lo siento. No lo estés. Me dio algo que hacer. Una pausa. ¿Qué vas a hacer? Había estado pensando en esto desde las 9:03. No con la urgencia que mi familia parecía esperar. No con ninguna sensación de que esto fuera una crisis que requería gestión inmediata. Sino con el tipo de consideración lenta y honesta que había aprendido a aplicar a las cosas que realmente importaban. Voy a tomar café con Patricia, dije, y voy a responder al periodista. Y voy a seguir trabajando. ¿Y tus padres? Todavía no, dije. Tal vez no por un tiempo. Otra pausa. Pude oír su respiración constante y sin prisas. No los vas a dejar entrar fácilmente, dijo. No era una pregunta. Me dieron una carta, abuela. La firmaron. Los 3. Lo sé. No estoy enojada, dije. Y lo decía en serio. Realmente no lo estoy. Pero tampoco puedo pretender que una buena semana deshaga lo que decidieron. Un martes cualquiera. La gente no puede hacer eso. Ella se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era algo para lo que no tenía una palabra precisa. Cálida y triste y también, debajo de eso. Una especie de satisfacción que no tenía nada que ver con el dolor de nadie. Sabes, dijo, cuando tenías 7 años. Rediseñaste el jardín trasero sin preguntarle a nadie. Simplemente saliste un sábado y empezaste a mover cosas. Tu madre estaba furiosa. Recuerdo que el jardín se veía mejor. Cualquiera podía ver que se veía mejor. Tu madre sabía que se veía mejor. Todavía estaba furiosa. Hizo una pausa. Algunas personas no saben cómo estar orgullosas de algo que no sucedió como lo planearon. Me reuní con Patricia 11 días después en una cafetería cerca de su oficina. Hablamos durante 2.5 horas. Al final, me había presentado a 2 colegas por mensaje de texto y teníamos una reunión de seguimiento programada para la semana siguiente. La carta de intención de la Comisión de Parques Municipales se convirtió en un contrato firmado 6 semanas después de la boda. Incorporé a Marcus como socio en Meridian Studio al final de ese año. Para la primavera siguiente, teníamos un equipo de 4 personas y una lista de espera. Mi familia intentó varios enfoques durante los meses siguientes. El enfoque de mi madre fue actuar como si la carta hubiera sido un malentendido. No abordarlo directamente, sino comunicarse con el tipo de mensajes familiares ordinarios que asumían que estábamos operando bajo los viejos términos. Una receta que pensó que me gustaría, una nota sobre el baby shower de mi prima. Como si el sobre de color crema simplemente nunca hubiera sucedido. El enfoque de mi padre fue hacer que su asistente llamara a la mía. Que fue como descubrí que había buscado la información de contacto de Meridian Studio y solicitado una reunión. Mi asistente le dijo que no estaba disponible, lo cual era cierto y tampoco era el punto. El enfoque de Daniele fue el más elaborado. Envió una tarjeta escrita a mano que era lo suficientemente larga como para ser genuina y no lo suficientemente larga como para ser completa. Dijo que deseaba haberlo sabido. Dijo que no estaba segura de lo que esperaba que yo hubiera hecho diferente. Dijo que pensó que deberíamos almorzar. Leí la tarjeta 3 veces. La puse en un cajón. Pensé mucho en ella. Almorcé con Daniele en octubre, casi 5 meses después de la boda. Fuimos a un lugar que no era ninguno de nuestros habituales, un terreno neutral. Lo cual se sentía bien. Se había cortado el pelo. Se veía cansada de la manera en que los matrimonios nuevos a veces se ven cuando la energía de la boda se disipa y te quedas con la forma real de tu vida. Hablamos un rato de cosas superficiales. Su trabajo,
en el que era buena, su marido, que parecía hacerla feliz de la manera constante e indramática que en realidad es la mejor. El proyecto en el que estaba trabajando en Portland, sobre el cual preguntó con lo que parecía genuina curiosidad y al cual respondí honestamente. Finalmente, me miró a través de la mesa y dijo, lo firmé. Lo sé. No creo que entendiera completamente lo que estaba firmando. La miré. Pensé en todas las formas pequeñas y negables. Pensé en los 45 minutos y los 4 minutos. Pensé en su teléfono, firme en su mano en esa mesa del restaurante, esperando mi colapso. Creo que entendiste más de lo que dices, dije suavemente. Porque seguía siendo mi hermana y yo todavía la quería. Pero claramente porque ya habíamos tenido suficiente del otro tipo de conversación entre nosotras. Ella no discutió. Eso me sorprendió. Miró su vaso de agua y luego me volvió a mirar y dijo, probablemente tengas razón. Esa fue la cosa más honesta que me había dicho nunca. He pensado en ello desde entonces. Terminamos de almorzar. Nos abrazamos en el estacionamiento. Hemos hablado un puñado de veces desde entonces. Conversaciones cuidadosas y honestas que no tienen la vieja textura. Pero están construyendo lentamente, algo que eventualmente podría ser lo suyo. Con mis padres, ha sido más difícil. La carta se interpone entre nosotros como un hecho. Y los hechos no se disuelven porque las circunstancias hayan cambiado. He tenido 2 llamadas telefónicas con mi madre que fueron civiles y no llegaron a ninguna parte. Mi padre y yo no hemos hablado. No sé cómo termina eso. No estoy segura de que termine. He aceptado que esa sea una pregunta que llevo conmigo en lugar de una que resuelvo. Lo que sé es esto. La mañana en que mi madre me entregó ese sobre, esperaba algo de mí, una reacción. Lágrimas o súplicas, o el tipo particular de energía furiosa que surge de sentirse emboscado. Ella y mi padre habían construido un momento. Y el momento requería que yo desempeñara mi papel en él. No lo hice. No porque no me doliera. Lo sentí de esa manera profunda y silenciosa en que las cosas duelen cuando confirman algo que habías esperado que no fuera cierto. Pero porque lo que había pasado 4 años construyendo en esa segunda habitación me había dado algo que ellos no podían explicar, una base de la que no habían sido parte y que no podían eliminar. Pensaron que la carta era un final. En realidad, fue el momento en que dejé de esperar su permiso para ser la persona en la que ya me había convertido. Mi abuela me llamó la semana en que el proyecto de Portland comenzó. Había visto una fotografía que había publicado del sitio en sus primeras etapas. El equipo reunido, la calidad particular de la luz del noroeste del Pacífico en todo. ¿Cómo se siente?, preguntó ella. Me quedé allí un momento, sosteniendo mi teléfono. Mirando la tierra que estaba a punto de convertirse en algo por lo que la gente caminaría las mañanas de un martes cualquiera y se sentiría mejor sin saber por qué. Como un jardín, dije, que resultó mejor de lo que cualquiera planeó. Ella se rió. Yo me reí. En algún lugar del país, imaginé a mi madre removiendo su té. Imaginé a mi padre en su oficina con su compañía que había construido de la nada y de la que estaba tan orgulloso. Nunca había aprendido a estar orgulloso de nada más. Me guardé el teléfono en el bolsillo. Volví con mi equipo. Seguí adelante.